¿Te falló tu conductor? Probablemente a la hora de seleccionarlo lo hiciste bien. Sin embargo, metiste dos puntos muy importantes, los factores de corrección, de temperatura y agrupamiento. Hoy vamos a aprender cómo se aplican correctamente. Como proyectistas eléctricos, nuestro trabajo es que nuestro sistema trabaje idealmente. Uno de los factores importantes que tenemos que tomar en cuenta es cómo afecta la temperatura o el agrupamiento a nuestro conductor. Esto le resta vida y funcionabilidad. La tabla que siempre usamos, la 31015B16, la amplitud que nos muestra ahí, por lo regular, no siempre va a ser la definitiva que usemos. Es el primer parámetro que vamos a iniciar. Sin embargo, hay que aplicarle en ciertas condiciones factores de agrupamiento y factores de temperatura. Con estos factores de corrección, lo que logramos es adecuar correctamente nuestro conductor. Empecemos a analizar el tema de temperatura. Vamos a ver qué dice primero que nada la normativa. La normativa nos indica en el artículo 3.10.15 sobre la amplitud para conductores entre 0 y 200 volts. En el inciso C nos habla sobre los límites de temperatura de los conductores, que dice: ningún conductor se debe utilizar de modo que su temperatura de operación supere la temperatura de aislamiento para la cual se ha diseñado el tipo de conductor con aislamiento al que pertenece. Para ello vamos a utilizar dos tablas esenciales para el tema de corrección de temperatura, la cual va a constar de usar la tabla 3.10.15B2A, que esta tabla nos va a ayudar de acuerdo al cableado, a la temperatura de operación y temperatura ambiente, aplicarle ciertos factores. La otra tabla va a ser la 3.10.15B3C, que nos da ajustes de temperatura ambiente para canalizaciones. Esto se usa mucho, por ejemplo, en azoteas. Empecemos a ver ejemplos más claros para que cada uno de estos dos factores queden mucho más claro. Vamos a utilizar la tabla 3.10.15B y el de azotea. En el siguiente caso vemos que tenemos una carga nominal de 23 amperes, la cual nos permite en este caso aplicarle 125 más a nuestra amplitud. Entonces nuestra corriente debe estar en 28.75 amperes, con la cual vamos a empezar a hacer los ajustes. Uno, determinamos un interruptor o una protección de 30 amperes, que es el inmediato superior. De inicio nos vamos a la tabla 3.10.15B16 para seleccionar la amplitud de nuestra columna de 60 grados, de la cual de esa columna el calibre 10 nos aguanta 30 amperes. En este ejemplo, a una temperatura de 40 grados tenemos que aplicarle, y solo considerando que van 3 conductores activos, le vamos a primero a seleccionar el factor que le corresponde para su ajuste, y en este caso tenemos que pasar a la siguiente tabla. En esta tabla seleccionamos el factor de corrección que le corresponde. Va a variar si es columna de 60, 75 o 90, de acuerdo al conductor o la amplitud de nuestro conductor que habíamos seleccionado, si es de 60, 75 o 90. Y de acuerdo a la temperatura tenemos que seleccionar. En este caso son 40 grados. Para el de 60 se le aplica 0.82. Volviendo a nuestro ejemplo, estos 0.82 se aplican a los 30, lo cual nos dan 24 amperes. Estos 24 amperes son menores a lo que realmente requerimos, ¿verdad? Que son 28.75 y 30 de la protección. ¿Qué vamos a hacer ahora? Tenemos dos opciones. Una, pasar a un calibre mayor, o pasarnos a la columna de 90 grados, que en este caso es lo que vamos a aplicar. Pasaremos a la de 90 grados, con lo cual vamos a tener una amplitud de 40 amperes. Sin embargo, nuestro factor de temperatura
se va a ajustar a 0.91. Con esto vamos a lograr una ampacidad corregida de 36.4, lo cual va a ser mayor a los 28 que requerimos de nuestro conductor y de la protección. Y aquí estaríamos cumpliendo con estos dos criterios. Ahora veremos un caso muy especial, ¿verdad? Porque cambian un poco las condiciones. Vamos a pasar al ejemplo de cuando tenemos calentamiento por radiación solar. En este caso, cuando se encuentran, por ejemplo, en azotea. En este caso, vamos a ver el mismo ejemplo, que es en los mismos 23 amperes, los mismos 28.75 y la misma protección. Hacemos lo mismo. En este caso, tenemos que empezar a usar nuestro conductor con calibre 10. En este caso, aquí está indicado a 60 grados. Más adelante vas a ver que aquí va a cambiar un poco estos factores por la siguiente razón. La temperatura ambiente va a ser, vamos a considerarla que es 30 grados. Sin embargo, si te fijas, aquí le estamos sumando un 33 grados más, lo cual nos va a dar un resultante de 63. ¿De dónde sale esta temperatura? Bueno, como les comentaba, aquí vamos a usar una tabla adicional, que viene siendo la tabla 31015B3, inciso C, que nos dice que son ajustes de la temperatura ambiente para canalizaciones circulares expuestas a luz solar en o por encima de azotea. En este caso estamos suponiendo que va por azotea lo más pegado posible, que va a quedar en este rango de 0 hasta 3 milímetros que se encuentra en la distancia de la azotea, ya sea por encima, ¿verdad? Entonces, en este caso se le tiene que sumar estos 33 amperes, que son los que tenemos en esta parte de nuestro ejemplo. Son los 30 más los 33, serían los 63. Una vez que ya tenemos ese dato, vamos a pasar a nuestra tabla 31015B2A, la cual nos indica que para temperaturas de 63 no tenemos en la columna de 60. Tendríamos que pasar a columna de 75 o de 90. Por lo tanto, nosotros vamos a pasar directamente a la de 90 grados. Si se fijan aquí es 0.65. Es por eso que este conductor en esta parte lo vamos a cambiar a 90. Y nuestro conductor de 90 grados, que puede 40 amperes, será afectado para el factor de corrección de la columna de 90 a 63 grados, que corresponde a 0.65. Estos 40 amperes en realidad van a tener 26 amperes, que como veíamos es menor a 28.75 y 30 de la protección. En este caso lo que hacemos es pasar a un calibre 8, y en este caso también pasamos a calibre 8 en 90 grados, lo cual de 55 amperes le vamos a aplicar un factor de 0.65. ¿Por qué 0.65? Volvamos a la tabla de temperaturas, y para la columna de 90 en 63 va a ser 65. Con lo cual vamos a tener un resultado de 35.75 amperes, con lo cual ya estaríamos cumpliendo, protegiendo lo que viene siendo nuestra corriente nominal y cubriendo la ampacidad del interruptor. Como puedes apreciar, la temperatura influye muchísimo en nuestro conductor, va degradándolo, va haciendo que su aislamiento vaya reduciéndose o desgastándose. Por lo tanto, tenemos que reducir nuestra ampacidad. Regla general: a mayor temperatura tenemos que ajustar nuestra ampacidad. A continuación pasaremos a agregarle los factores de agrupamiento. Otro tema muy similar a este, que también le afecta a nuestro conductor. Cuando tenemos un número más de 3, para ser exactos, más de 3 conductores en una canalización que se consideren activos,
estos van a provocar una pérdida muy importante en nuestro conductor, ya que porque van en una canalización, para disipar el calor que se produce adentro, entre más conductores tenga, va a ser menos probable que lo puedan disipar rápidamente. Por lo tanto, tenemos que acudir a aplicarle estos factores. Este calentamiento, cuando se agrupan más de 3 conductores, la disipación de calor disminuye drásticamente. Por lo tanto, tenemos que incluir en nuestros cálculos un factor de seguridad, en este caso el factor de agrupamiento, sumado al de temperatura en caso dado. Y aquí va a ser muy importante para definir qué conductor va a ser vamos a necesitar que definir qué conductores son los portadores de energía y cuáles se considera que no. Para ello vamos a ver cada ejemplo para poder ver en qué casos sí aplica y qué casos no aplica. Aquí tenemos un ejemplo del sistema de una fase 2 hilos, que puede ser en 127 o 277. Cuando tenemos estos sistemas, el neutro transporta la misma corriente de la fase. Por lo tanto, un conductor activo, por lo tanto, aquí sí tenemos que considerarlo como portador. En este caso, el sistema de 2 fases 2 hilos no contamos con neutro. Si solo llevas este circuito de este número de sistemas de solo fases, vas a tener 2 que son menor de 3 que nos pide la normativa, que podemos considerar como este factor como unitario. Más de estos conductores tendrías, o si llevas más otros 2 circuitos, tendrías que considerarlo ya como activo. En el caso de sistemas de 3 fases 4 hilos, hay que considerar si son cargas lineales o no lineales. En este caso, el neutro se está considerando como que solo transporta la corriente de desequilibrio. La corriente que va a hacer se desprecia, ya que puede ser muy cercana a cero o muy mínima. Que el neutro no se considere como activo. Caso contrario, en el sistema de 3 fases 4 hilos, en un sistema no lineal, que lo puedes encontrar en data center, oficinas, donde haya mucho tema de electrónica, las cargas no lineales te van a generar armónicos. Por eso en este caso sí debes de considerar el neutro como activo. Esta tabla te va a poder resumir un poco y facilitar a la hora de seleccionar. Si es un sistema una fase 2 hilos, considéralo siempre. Si es 3 fases 4 hilos y el lineal, que solo transporta la corriente de desequilibrio, no lo consideres. Pero si no es lineal, va a haber armónicos y por lo tanto sí lo debes de considerar. Y con estos porcentajes te vas a dar cuenta el número de conductores que te conviene meter en una canalización. Por ejemplo, de 4 a 6 tu circuito va a reducir a un 80%, de 7 a 9 un 70% y de 10 a 20 50%. Todo esto viene basado en la normativa. Todos estos valores te los da en la normativa. Aquí puedes ver de 4 a 6, de 7 a 9, de 10 a 20 y así sucesivamente se va reduciendo tu ampacidad con estos porcentajes. El neutro no es un cable pasivo. En la era de la electrónica vas a tener cargas lineales, con lo cual es una fuente activa de calor. Subestimar el conteo de estos portadores causa principalmente el sobrecalentamiento en tuberías y esto lo vemos mucho en comercial y industrial. Como ves, estos dos factores son muy importantes de tomar en cuenta, ya que tu conductor va a depender de qué tan efectivo sea y dure en el tiempo con estos dos factores de corrección, agrupamiento y temperatura. Antes de terminar este capítulo, quiero agregar algo muy importante. Cuando tú aplicas estos factores y entre otros factores que ocurren en la normativa, no solo estás aplicando un factor por cumplir con la normativa. Recordemos que la normativa tiene un objetivo, que es cuidar principalmente a las personas, luego a los equipos y luego a las instalaciones.
Cuando tú tienes conciencia de cómo funciona cada cosa, cada diseño que haces, cada línea que trazas, vas a entender cómo va a impactar con el usuario final. Es muy importante que tú tomes conciencia de ser un proyectista eléctrico. Y aquí va una pregunta para ti. ¿Tú quieres ser un dibujante o un proyectista? Recuerda que el dibujante va a copiar, va a hacer cosas muy repetitivas sin entenderlo. El proyectista va a trazar línea con conciencia, cuidando la integridad humana y sobre todo justificando su trazo, su instalación, y sobre todo lo va a hacer más segura y más duradera. Por parte de nosotros los proyectistas eléctricos nos corresponde enseñarles o educar a nuestros clientes, a nuestros superiores en la importancia de hacerlo de esta forma. En ocasiones los diseños se ponen en una balanza solo en el impacto económico. Sin embargo, cada trazo, además de que tú puedes como proyectista afectar en cada una de las áreas, sin embargo, tu mayor objetivo es salvaguardar la vida humana, luego los equipos y luego las instalaciones. Con ese orden, tú vas a poder tomar decisiones a la hora de proyectar. En Tribu Eléctrica tratamos de aportarte herramientas para que tú puedas tener esta forma de pensar y trascender como proyectista eléctrico. No solo ser un dibujante, sino ser verdaderamente un proyectista que impacta al usuario final. Hoy hemos analizado cómo afecta la temperatura y el agrupamiento de nuestro conductor. Ligado al capítulo anterior, ya podemos designar correctamente nuestro conductor con la tabla 3, 10, 15, B16. Luego, posteriormente, aplicarle los factores de agrupamiento y así elegir correctamente nuestro cableado. A esto lo tendremos que comprobar por caída de tensión y cortocircuito. En la descripción te dejo un documento en PDF como un tipo de resumen para que tú puedas tenerlo ahí cuando lo requieras y que sea más útil para ti. Recuerda que siempre dejo algún tipo de recurso gratuito ahí para descargar y que vayas formando tus archivos, tus guías, como para que se te quede los temas que estamos compartiendo aquí. Recuerda que aquí en Tribu Eléctrica tratamos de formar una comunidad que comparte conocimientos.